Bueno, bendiciones hermanos, espero que estén muy bien. Hoy tengo la alegría y la bendición de compartir un mensaje y hoy quiero invitarlos a que saquen sus Biblias, el teléfono, el iPad. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 20 del libro de los Hechos, para que lo vayan buscando. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos que ya Dios nos había anticipado y en medio de esta situación que hemos estado viviendo, Dios trajo esta palabra a mi vida y debo confesarles que en el momento que la leí, que fue en un tiempo devocional con mi esposa, tal vez pasé por ahí y dije, qué curioso, o sea, qué pasaje más, ¿cómo decirles? Mi percepción al leerlo fue como que Dios, como que no se estaba diciendo mucho y, y qué equivocado estaba, porque cuando empezamos a orar, Dios empezó a hablar a mi corazón tanto y ha hablado tanto a través de este pasaje que hoy quiero traerles esa verdad y también es algo que está alineado con lo que Dios ha estado hablando a la iglesia. Hace algunos meses recordarán que había llegado la hermana Susi, creo que fue por allá del mes de septiembre del año pasado, y Susi había traído una palabra que a mí me dejó pensando, porque hablaba de despertar y que Dios estaba llamando a su iglesia a despertar. Y a mí me llamó eso, me impactó porque empecé a pensar si era que estábamos nosotros dormidos, o sea, si había algo en mi vida que tal vez no estaba alineado, no estaba avivado, no estaba sincronizado con Dios. Y Susi nos dijo que la iglesia tenía que despertar y hacer lo que Dios estaba llamando y que, ¿verdad? Que más que una religión teníamos que entrar en una relación con Dios y que nadie podía servir a dos señores y que era tiempo de decidirse, de despertar y decidirse a caminar por Dios. Y unos meses después vino otra pastora invitada que doña Katia, recordarán que vino justo hace, tal vez como por ahí de marzo, antes de que empezara este tema del COVID en Costa Rica, que ya sonaba, pero como que no estábamos muy atentos. Y esta hermana vino ¿cómo se llama? A compartir un mensaje que para mí fue también que yo dije, wow, esto hace link con lo que vino a hablar Susi, porque ella vino a hablar de levantarse. Dios primero nos llamó a despertarnos y después nos llamó a levantarnos. Y esa hermana trajo una palabra que a mí me impactó mucho, porque recordarán que ella dijo, y dijo así, a mí no se me olvida, dijo que si no nos convertíamos en algo que vivíamos a Dios, en alguien que vive a Dios todos los días, por más conocimiento que tuviéramos, no íbamos a lograr cambiar las circunstancias, no íbamos a lograr romper ataduras, no íbamos a lograr avanzar y ver cambios en nuestra vida. Y fue un llamado fuerte a levantarse, a que la iglesia se levantara, y recuerdo que ella dijo, Dios está llamando a gente que se levante con una nueva unción, con una fresca unción, gente que se levante como guerreros, que más que palabrería tenga una relación íntima con Dios y esté conectada con lo que el Espíritu Santo quiere. Y hoy Dios está poniendo en mi corazón eso. Hoy traigo una palabra para que nos mantengamos despiertos. Y lo que Dios hoy me ha dicho es: dile a mi iglesia que se mantenga despierta y velando.
que es tiempo de velar y orar. Y después de esta prédica de la hermana Katia, Gustavo empezó a hacer, y estábamos en medio de esta serie de Daniel, y nos permitió el Señor entender los tiempos en los que estamos. Estuvimos estudiando los momentos que estamos viviendo, qué es lo que Dios nos anticipó y lo que nos dijo que iba a pasar. Entonces, esta palabra que hoy traigo, que es diferente compartirla así, porque normalmente estamos más cercanos y uno ve la gente, veo las caras y podemos abrazarnos y nos estamos adaptando a una nueva realidad. Nos estamos adaptando a una nueva realidad que no debió tomarnos por sorpresa, que no debió alarmarnos, que como iglesia debimos haber estado prestos, pero yo siento que en cierta parte de nuestro ser, y hablo por mí, estábamos dormidos y no nos habíamos levantado. Y yo quiero darle la gloria al Señor porque en este tiempo de crisis, el Señor me ha permitido quizá vivir un tiempo de crecimiento espiritual tan grande como no lo vivía hace mucho tiempo. Y he podido ver su mano y después les voy a dar los testimonios porque Dios se ha movido de formas maravillosas en nuestra vida, en nuestra familia y estamos viendo la mano de Dios moverse, estamos viendo a Dios actuar y hemos visto una iglesia que se ha despertado, una iglesia más activa, hemos visto pastores hablando en redes, adoradores haciendo sesiones en vivo de adoración, la gente en sus casas buscando de Dios, volviendo a hablar de Dios. Hemos visto cómo los ateos ya están incómodos porque están viendo un nuevo avivamiento y están viendo cómo la gente está buscando a Dios en este tiempo. Y no estoy diciendo y no quiero que se interprete que es que Dios nos mandó el COVID-19 y nos mandó esta peste. Yo no estoy diciendo eso porque yo no lo sé, ni podría decir eso. Lo que yo sé es que Dios en medio de esta circunstancia le está hablando a su pueblo y le está diciendo: pueblo, levántate, levanta tus manos, despiértate. Ya es suficiente, ya es suficiente, es suficiente. Dios quiere una iglesia avivada, una iglesia que esté en vigilia, una iglesia viva. Entonces hoy, mis queridos hermanos, ahí donde están en sus casas, quiero pedirle que vayamos al libro de los Hechos. Y primero, para dar una pequeña muestra o una introducción, vamos a ver acá el libro de los Hechos, para dar el contexto. Recordamos que fue escrito por el apóstol Lucas, el apóstol Lucas, a quien Pablo llamó el médico amado. Es, por decir así, una continuación del Evangelio que escribió Lucas. Y él lo escribió a forma de tratado, siendo un médico, era una persona muy instruida, muy formada, y él se propone ordenar todos los hechos, todo lo que había vivido, lo que habían vivido con Jesús, todo lo que él había hecho, y ordenarlo de forma tal que fuera accesible para nosotros. Y el Evangelio de Lucas es el más largo, y el libro de los Hechos nos permite a nosotros amarrar y comprender muchos temas que se mencionan en las epístolas de Pablo. Y bueno, es un libro maravilloso. Lucas fue un compañero de viaje de Pablo. Lo sabemos porque a partir de ciertos pasajes él utiliza la primera persona del plural y habla de que nosotros fuimos, nosotros nos dirigimos y del contexto bíblico es evidente que él estaba acompañando a Pablo en sus viajes. La primera mitad del 1 al 13 se centra mucho en Pedro. El libro de los Hechos, que también algunas personas llaman de los Hechos de los Apóstoles o de los Hechos del Espíritu Santo, en realidad no habla de todos los apóstoles, se centra en Pedro y en Pablo y las obras que el Espíritu Santo hizo por medio de ellos.
Ese es en mayor medida el libro de los Hechos, y obviamente el personaje central es Jesús y el Espíritu Santo. El destinatario de este libro fue Teófilo. La palabra no nos dice quién fue Teófilo, quién era, no nos da mayor referencia. Y leyendo un poco, realmente creo que no está claro. Algunos dicen que era un personaje ficticio y lo creen que fue como que Lucas hizo una alegoría, porque Teófilo, el nombre significa Teos es Dios y Filo es amor. Entonces, que era dirigido para los que aman a Dios. Y algunas otras personas dicen que no, que tuvo que haber sido algún personaje histórico que tuvo alguna relación eh, con algún gentil, que tuvo alguna posición de excelencia, porque Lucas le llama excelentísimo Teófilo en el Evangelio, y entonces se cree que realmente fue alguna persona que tenía alguna posición de eminencia. Y que él le escribe esto para que esa persona tenga conocimiento y entendimiento de lo que a él se le había enseñado y de lo que le habían dado. Fue hecho a manera de tratado, a manera de un libro. Entonces, este es una pequeña introducción del libro de los Hechos, y vamos a ir entonces al pasaje que nos va a servir hoy de base para el mensaje. Hechos 20, versículos 7 al 12. Hechos 20, versículos 7 al 12. Dice así, versículo 7, dice: el primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan, y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta medianoche. En el aposento alto donde se habían reunido, había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron, estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego subió hablando hasta que amaneció. Y entonces se fue para consuelo de todos. Al joven se lo llevaron vivo. Amén. Ok. Contexto de dónde estamos en este pasaje bíblico. Pablo viene de, por decirlo así, culminar su tercer viaje misionero. Y había estado en el capítulo 19, se nos narra la estadía de Pablo en Éfeso, los 2 años que estuvo en Éfeso, cómo el Espíritu Santo se movió con poder en Éfeso, y llega un momento en el que dice la Biblia que la gente llegaba y quemaba los libros de brujería, de hechicería, y se arrepentían, muchos se arrepentían de la forma en que estaban caminando. Y Pablo vio que ya, digamos, su obra había dado fruto, y entonces decide regresar a Jerusalén. En el camino a Jerusalén, él pasa por Grecia, está 3 meses en Grecia y se devuelve por Macedonia, y de Macedonia llega a una ciudad que se llama la ciudad de Troas, que es donde se da este pasaje. La ciudad de Troas, según dice la historia, era una antigua región en el suroeste de lo que nosotros históricamente se llama Asia Menor, que es lo que actualmente es Turquía. En esa zona, la ciudad de Troas, al parecer, era una importante ciudad, era una ciudad que estaba cerca o cercana a la región de Troya, y obviamente por ser una ciudad costera, quedaba al norte
al noroeste, con el mar. Era un importante lugar de tránsito, de comercio, y había una ciudad importante en ese momento que después llegó a ser parte del Imperio Romano. Entonces Pablo, en los versículos anteriores al 7, nos dice que siete discípulos que andaban con él se habían adelantado a Troas y lo estaban esperando, y él venía con Lucas. Y cuando llega, él decide quedarse por 7 días en Troas. Y Pablo empieza en esos 7 días a hacer su obra, empieza a enseñar. Pero es muy interesante porque en este pasaje lo primero que vemos es que el último día que Pablo iba a estar era el primer día de la semana. Sabemos del contexto bíblico que el primer día de la semana para ellos era domingo, era el día siguiente al día de descanso. Entonces, era un día de trabajo, era un día hábil, por decirlo así. Nosotros hoy en día hemos cambiado los tiempos de Dios en la sociedad y creemos que se ha establecido que la semana empieza el lunes y termina el domingo. Pero eso es porque así está establecida en una norma internacional y porque así está organizada la semana laboral. Pero bíblicamente hoy empieza la semana, y eso es esencial porque nosotros empezamos dándole el primer día a Dios, dedicando este tiempo y esta mañana a Dios en primer lugar. Nosotros hoy decimos: Dios, gracias por una nueva semana. Y es importante que nosotros tengamos entendimiento de los tiempos de Dios. Es algo que Dios nos ha estado hablando y que Gustavo ha estado enseñando, porque nosotros no cambiamos la agenda ni cambiamos el horario ni la forma en que Dios dispuso. Nosotros tenemos como hijos de Dios y como discípulos de Jesús estar entendidos en los tiempos. Entonces vemos que ellos están reunidos en este día, y a mí me llama la atención porque ellos, en esta reunión hay un joven, y eso es algo que nosotros, pues, que yo meditaba y celebro, porque en nuestra iglesia, en la Casa del Pan, también hay muchos jóvenes. Es una iglesia donde hay bastantes jóvenes que están activos, sirviendo, que han decidido comprometerse, que han decidido servir en diferentes ministerios. Hay un ministerio de jóvenes, y vemos desde lo que se llama la iglesia primitiva, que ya había un joven que se había dispuesto un lunes al final del día, después de trabajar, ir a escuchar a Pablo predicar. Y eso es algo que nos hace, que nos llena de gozo y alegría. O sea, hay un joven que ya está buscando a Dios, que quiere cambiar, que desde temprana edad entró a buscar a Dios. Tal vez llegó ahí a ver qué tal. Y dice la palabra que, y este es el primer punto que yo quiero que en este pasaje empecemos como decir, a apartar cada parte, a entender cada bocado que Dios nos ha dado en este alimento. Lo primero que yo quiero que pongamos atención y que veamos es en el versículo 9, ¿dónde estaba sentado Eutico? ¿Dónde estaba sentado Eutico? Es importante y es trascendental. Si vemos, dice que Eutico estaba sentado en la ventana en el tercer piso. Y eso hoy nos habla de dónde nos sentamos nosotros, dónde estamos sentados en iglesia, dónde estás sentado en tu vida espiritual. Eutico estaba en una ventana, estaba, por decirlo así, con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera. Estaba viendo la predicación, escuchando a Pablo, recibiendo palabra, pero también estaba viendo afuera, también estaba viendo al mundo, también quizá en esa noche, en el fondo, siendo una zona costera, se oían las olas del mar y tal vez se estaba dejando seducir, y esa brisa y eso que empezó a recibir de afuera lo empezó a adormecer. Entonces hoy el primer punto de reflexión con esta palabra, mis queridos hermanos, es ¿dónde está sentado? ¿Dónde está usted sentado en Cristo?
Está usted con un pie dentro de la iglesia y otro afuera. Y eso es lo que Dios me ponía a meditar y a que la iglesia tiene que levantarse y decir, ok, hay cosas que yo tengo que renunciar, que tengo que decidir ya, que este es el tiempo, que ya, si Dios te ha mandado a dejar amistades, si Dios te ha mandado a dejar de frecuentar ciertos lugares, es hora de hacerlo, es hora de ver dónde estás sentado, porque Utico no tuvo ese cuidado. Utico se sentó en un lugar peligroso. Yo hoy quiero decirle, tenga cuidado dónde se está sentando, tenga cuidado en el lugar que usted está escogiendo para estar ahí reposando, porque usted se puede estar exponiendo a que el enemigo, mire, ¡pum! Antes de la caída vino el proceso de adormecimiento. Y hoy, mis queridos hermanos, en medio de lo que estamos viviendo, de lo que estamos, aquí estoy, perdón, bueno, en medio de lo que estamos enfrentando como ciudadanía, hay gente, vean, yo viendo lo que estamos viendo hoy en día, miles de personas muriendo día a día. Hace 4 semanas, hace 8 semanas, estábamos viendo, bueno, qué decir, estábamos haciendo planes, quizá estábamos viendo qué íbamos a hacer en Semana Santa y estábamos pensando que íbamos a ir para allá y para acá y los planes y esto y que lo otro y el ajetreo diario y la vida y todos en una burbuja, todos estábamos sentados en la ventana y de un momento a otro se viene esta circunstancia que nos hace hacer una pausa. Yo siento que esto nos ha traído a un nuevo despertar, que es tiempo de despertarse, porque esto nos agarró sentados en la ventana muchos. Y saben, yo no me quiero acostumbrar a oír que 1000 personas se mueren al día. Eso es algo desgarrador. Los testimonios que se están viendo, cómo se está viendo cosas que para mí son desoladoras. Gente diciendo a viva voz que los adultos mayores se sacrifiquen. Por Dios, ¿qué está pasando? ¿A dónde está sentada la gente? ¿A dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia es la que tiene que estar atiepada, la que tiene que estar anticipando, porque esto no nos debe tomar por sorpresa. Ya Dios dijo que va a pasar, ya Dios nos anunció que esto venía y Dios ha guardado, Dios nos ha dado palabra, Dios ha guardado tu hogar, porque la muerte no viene sobre nuestro hogar. Entonces hoy es un poco la meditación de qué cosas no estás dejando atrás. Y recuerde, hoy yo te digo así en el espíritu, y quisiera tenerlos al frente, porque esto es algo tan fuerte que siento. Recordemos la esposa de Lot, cómo ellos están siendo sacados de Sodoma y Gomorra, que va a ser destruida, y le dicen, no mires atrás. Y miró atrás y quedó convertida como estatua de sal. ¿Por qué? Porque no quiso dejar su pasado atrás. No quiso. Y hay cosas que nosotros tenemos que entregar a Dios. Hay cosas que usted tiene que decir, hasta aquí llegué. Basta ya, es hora de levantarme. Hay cosas que usted tiene que renunciar en su vida. Usted no puede ser la persona que Dios lo está llamando a ser. Usted no puede ser la persona que Dios quiere que usted sea si usted está caminando por 2 caminos. Usted no puede caminar entre 2 aguas. Usted tiene que mojarse en un camino y solo hay un camino. Dios y Jesús lo dijo claramente. Solo hay un camino y es una senda estrecha. Mis hermanos, esto es una emergencia. Avivar y decidir. Hoy usted puede tomar una decisión que impacte su familia, que impacte su vida, que cambie su realidad, pero si usted sigue con una patica afuera y otra adentro, se va a dormir y después va a caer. Se lo está diciendo la palabra de Dios hoy. Usted hoy tiene que renunciar al mundo, usted tiene que crucificar todo su ser y llevarlo a Jesucristo. Si usted quiere hacer un cambio en su vida y si usted está buscando de Dios, este es el momento crucial en el que Dios está diciendo, iglesia, es tiempo de estar adentro, porque todo mundo dice en este versículo, había muchas lámparas reunidas, todo mundo estaba adentro, hacinado, probablemente con calor,
pero Eutico escogió un lugar cómodo, escogió donde pegaba la brisita del mar, escogió ahí donde aquí no, pues aquí me quedo, aquí me pega la brisa, puedo ver para afuera y no estoy tan... Entonces, yo le digo, está usted muy cómodo, está usted muy cómodo, muy tranquilo. Y no estoy hablando de si tiene paz o no, porque nosotros en estos días, sabe, Dios ha traído paz a su pueblo, paz. Pero es diferente tener paz a estar pasivo, a estar aletargado, a estar adormecido, a estar deseando que esto termine para ir a tomar guaro. Es diferente estar deseando que esto termine para reunirse en el culto, alabar al Señor, a estar esperando que esto termine para ir a la playa a tomar guaro. Y yo hoy se lo digo con amor, se lo digo como un hermano. Eso lleva a la muerte. Y hoy no quiero que usted diga, pucha, este es un aburrido y ya está ahí, mojigato. No, 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 no. Vuelva a ver a su alrededor, vea lo que está pasando. Gente, hay países, hay lugares donde se están muriendo las personas en la calle, donde no las pueden levantar, donde su familiar cae muerto en su casa y nadie lo puede tocar. Usted me entiende que cuando un avión se decae del cielo son 250 personas. Es una tragedia. ¿Cuántas familias impacta eso? Es noticia. Por meses, de meses, es noticia. ¿Qué pasó con ese avión? Fue un error del piloto. Se hacen películas, se hacen investigaciones. Son 250 personas. Hoy se están muriendo 1,000 personas. Son 4 aviones que se están estrellando diariamente. Y usted no va a decidir cambiar y dar una vuelta, como dice Gustavo, de 180 y arrepentirse. Y Dios está llamando a nosotros, a la iglesia, a arrepentirnos y arrepentirnos. Y ahora vamos a hablar de lo que nos está adormeciendo, pero primero usted tiene que examinarse y ver para adentro y decir, ¿dónde estoy yo sentado? ¿Dónde me estoy sentando yo en la iglesia? ¿Dónde estoy cómodo o estoy sirviendo? Estoy yendo nada más a recibir, estoy ahí, así, aquí vengo, tranquilo y muy cómodo. Mi hermano, Dios está hablando y Dios quiere gente con compromiso. Y esta palabra es dura, es fuerte, pero yo se lo digo como una amonestación que Dios puso en mi corazón, porque Él quiere que nosotros empecemos a hacer cambios ya. Es hora de sentarse donde tenemos que estar sentados, en las primeras filas, adentro, acuerpados, entrar en acción, ponernos a orar, ayunar, entrar a servir, ver cómo ayudamos, qué hacemos. Es hora de que la iglesia salga de las puertas y que la gente empiece a ver a los hijos de Dios proclamar la palabra, que empiece a ver los milagros, como lo estamos viendo nosotros en nuestra vida. Es tiempo de que usted, si usted hay algo que lo está, mire, mermando y usted todavía está jugando ahí con el enemigo, no juegue. No juegue con el enemigo, lo va a destruir y lo va a matar. Si usted cree que usted puede sentarse y tener una patica aquí en el mundo y puede estar ahí cómodo, no, eso no es. Porque Dios pagó un precio muy alto por su vida. Usted tiene que escoger cuál camino quiere. Ahora, yo quiero que pensemos en otra cosa. ¿Quién está sentado a tu lado? Algo que a mí me mortifica. Nadie entre esas personas vio que Eutico se estaba quedando dormido. Nadie se percató que el pobre joven estaba a punto de caer muerto, que se iba a desnucar, perdón. Estaba sentado en un lugar peligroso, en medio de la noche, después de trabajar, probablemente cansado, con hambre. Pablo estaba predicando hasta la medianoche. Y nadie le dio un sopapo, una queca. Hey, Eutico, espabilese, se va a caer. ¿Qué está haciendo? Venga, entre, siéntese aquí, tome un vaso de agua. ¿Qué necesita? ¿Quiere que oremos? ¿Quiere que vayamos a su casa a orar? ¿Qué está haciendo? No hubo nadie. ¿Quién está sentado a tu lado? ¿Quiénes son? ¿Quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? Hay un pasaje muy edificante en Hechos 12. Dice Hechos 12 que el rey Herodes Agripa,
había echado mano, dice la palabra, sobre los discípulos para maltratarlos. Y había agarrado a Jacobo, a Santiago, y lo mató a espada. Y como vio que los judíos se alegraron por este hecho, mandó a arrestar a Pedro. Y dice la palabra que Pedro, el día, dice la palabra así, que cuando Herodes lo iba a sacar, esa misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Dice, sujeto a cadenas. Oiga bien, sujeto a cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Si usted lee ese pasaje, un versículo antes dice, pero mientras estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. En otras versiones dice, oraba constantemente por él. O sea, Pedro está encarcelado, atado por cadenas, con guardas en las celdas, con un custodio en la entrada principal, pero hay una iglesia que no está dormida. Pedro está dormido en la cárcel, pero hay una iglesia que no está dormida. Hay una iglesia que está reunida esa noche orando y clamando a Dios y va a ver lo que va a pasar. Entonces dice versículo 7, un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos y empezó a salir de la cárcel. Y usted ve en el versículo 12, después lo dice, que Pedro pensaba que él se estaba teniendo una visión, o sea que él en su mente, él estaba tan dormido que él empezó a ver esto y él pensaba que estaba teniendo un sueño, una visión en la que Dios lo sacaba, hasta que él salió completa, pasó por los guardas, salió de la cárcel, se le cayeron las caderas y cuando el ángel lo dejó, ya él estaba afuera, ya era libre. Y en ese momento Pedro se da cuenta que él no está teniendo una visión, que él está libre. ¿Sí me explico? O sea, hay momentos en los que usted está en un proceso en el que usted necesita que la gente que está a su alrededor lo acuerpe y para eso es la iglesia. Es que la iglesia no es un lugar al que venimos religiosamente para cumplir con un checklist, no. Ahí había una iglesia y dice la palabra en ese pasaje que cuando él llega y se va a la casa de María, la madre de Juan, es algo sorprendente, y toca la puerta, ellos estaban orando. Y cuando ven a Pedro no lo pueden creer, no lo pueden creer, se tienen que dar bofetadas en la cara porque no podían creer que Pedro estaba ahí. Y fue un milagro tan grande que Herodes obviamente mandó a matar a los guardas. Porque ¿cómo se pudo haber abierto una cárcel y haber caído las cadenas? Solo el poder de Dios. Mi hermano, usted y yo tenemos algo a nuestro favor. Se llama, muy sencillo, el favor de Dios. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero usted tiene que levantarse a orar. Si usted quiere ver, si usted ve a un hermano que está adormecido, que se está durmiendo, ore por ese hermano, amonéstelo, estórbele, búsquelo, hable con él, pero no deje de orar, no deje de orar. Antes de juzgarlo, de comentar, de hablar, de ensalado, ahí se va a llevar su sopapo. Oremos por los que están adormecidos, por los que su espíritu se está durmiendo, porque hay muchos que están dormidos, hay muchos que no se están dando cuenta de lo que está pasando, hay muchos que creen que esto es una situación que ya pronto va a pasar y no, ya Dios nos ha hablado, el tiempo está acortándose, la maldad va en aumento. Y es tiempo de que la iglesia empiece a levantarse y empiece a interceder. Dice en este pasaje, en Hechos 20, había muchas lámparas, pero ninguna de esas lámparas intercedió por Eutico. Punto importante. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quién le estás rendiendo cuentas? Y yo sé que nosotros le rendimos cuentas a Dios,
pero ¿quién es tu consejero? ¿Has sacado un tiempo para llamar al pastor Gustavo y decirle, Gustavo, tengo esta y esta lucha, estoy enfrentando esta situación? Yo he tenido momentos en los que Dios ha usado a Gustavo o a Raquel de formas sorprendentes y me ha hablado la vida. Y le doy gracias a Dios porque ellos me han estorbado y ha utilizado a cualquier cantidad de hermanos. Creo que por ahí está conectada mi hermana Daniela, Dani Rojas, que cuando estuve soltero, bueno, hasta que yo la sentía que era como un yuyu, se me pegaba, se me pegaba, se me pegaba, oraba y yo sentía, yo sentía. Yo le doy gracias a Dios por esos hermanos consejeros, pero también le doy gracias a Dios por nuestros pastores. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que someternos a autoridad, ser humildes. Cuando Tavo dice algo en la iglesia, que a veces la palabra es fuerte, a veces viene una invitada y nos habla fuerte, no nos gusta, nos incomoda. Dele gloria a Dios, porque esa es la misericordia de Dios hablando a su pueblo, a su pueblo. Eso es lo que Dios me ha hablado. Dios no quiere amenazar a nadie, Dios no está metiéndole miedo a nadie. Dios está llamando a sus hijos a entrar en la salvación. Dios no quiere que caigamos como Eutico. Dios no quiere eso. Yo quiero animarlo, de verdad. Hoy yo quiero animar, pero ¿quién es esa persona que usted está? Todos necesitamos ese sentido de responsabilidad, decir, mira, no lo estoy logrando. Tengo esta tentación. Ore por mí. Hay que ser honesto. Usted puede autoengañarse, pero no puede engañar a Dios. Y sí, nosotros vamos y hablamos con Dios y le damos cuentas a Dios, pero Dios usa a los pastores. Dios usa a la iglesia. Primera Tesalonicenses dice, Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. En otras versiones dicen, instruyen en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, eso, hermanos, nosotros tenemos que tener a alguien al que nosotros vayamos y que estemos constantemente, mira cómo ando, así ando, ¿ok? Busquemos sabios consejeros. Deje de ponerle atención al compita que trabaja, que no vive con Dios, que no conoce, que no entiende del favor de Dios, que no ha visto a Dios moverse en su vida, que nunca ha visto lo que es a Dios moverse sobrenaturalmente, que cuando usted cree que no hay salida, Dios abre. Que cuando usted viene en los pensamientos de temor, Dios viene y le muestra que lo tiene en la palma de su mano. Que cuando usted cree que va a pasar hambre, Dios viene y le da el alimento, le da sustento. Cuando usted cree que se quedó sin trabajo, Dios empieza a abrir puertas. Pero usted tiene que rendirse a Él y tiene que estar parado en la brecha. Porque sabe, el reino se pelea orando. Estas no son cosas que pueden pasar ahí sentado viendo para el techo en la ventana. ¿Sí? En esto usted tiene que tener responsabilidad y tiene que estar chequeándose. Entonces, un poco eso es algo que nosotros tenemos que meditar en este pasaje. Estaba Eutico siendo aconsejado. Previo a esto le habían dicho, mira, te puedes caer, bájate de ahí. No solo despertarlo, haberle advertido antes. Entonces hoy yo quiero invitarnos a eso, a reflexionar en esa línea. ¿Qué cosas te causan sueño? ¿Qué cosas nos pueden adormecer espiritualmente? ¿Qué cosas nos pueden estar causando sueño? Nos pueden estar adormeciendo espiritualmente. Y esta palabra lo que habla es que antes de nosotros caer dormidos, antes de que usted se duerma, usted tiene una etapa de lucha contra el sueño, el adormecimiento. Y usted empieza digamos, a entrar en un estado de inconsciencia. Usted empieza a dejar de poner atención,
empieza a estar desconcentrado, empieza a no ver claro, empieza a sentirse fatigado, inclusive hasta un poco molesto, un poco, un poco gruñoncillo. Algunos nos ponemos así ya cuando tenemos mucho sueño y nos queremos dormir y estamos fatigados. Y uno tiene que estarse constantemente examinando a ver si se está adormeciendo. Entonces vamos a hablar un poco de qué cosas nos pueden estar afectando y nos pueden estar teniendo desenfocados, adormecidos, qué cosas nos pueden estar adormeciendo espiritualmente, qué cosas pueden estar haciendo que cuando Dios nos llama a orar, nosotros duramos 3, 4, 5 días en sacar el tiempo. Que cuando usted tiene un sueño, al día siguiente se le olvida. Ay, se me olvidó lo que soñé, no recuerdo bien, no he orado, tengo que orar, voy a ver. No, mi hermano, eso ya, eso era ayer. Ah, pero si sale un virus, entonces ahí sí la gente corre, ¿verdad? A comprar gel y a comprar desinfectante, y ahí sí hay un sentido de urgencia. ¿Sabe? En esta circunstancia, el primer acto que nosotros teníamos que hacer era doblar rodillas antes de correr al súper. Doblar rodillas, buscar a Dios. ¿Qué cosas nos pueden adormecer? Vivir una religiosidad, no vivir una auténtica relación con nuestro Salvador, con Jesucristo. Porque esto no se trata de venir el domingo y ir al culto o ahora conectarse y todavía ahora más fácil porque entonces estoy en mi casa, nadie me ve, estoy oyendo, pero estoy viendo Facebook y estoy relajado, viendo para la ventana, tranquilo ahí, pata cruzada en un sillón. Y perdone que les hable así tan coloquial, pero así me habla Dios a mí. Y ese es el sentido de urgencia. ¿Está usted viviendo una relación o usted está viviendo una religión? Porque la religión lleva a la muerte. La religión no da resultados. Y perdonen que lo diga, lo voy a decir. La religión cree que usted saca a volar una estatua alrededor de un país y eso tiene poder. Eso no tiene poder. Eso es triste. Eso es doloroso. Porque Dios pagó un precio muy alto. ¿Qué relación está viviendo usted? ¿Usted está sacando un tiempo para Dios? ¿Usted está renunciando a cosas? Una de las mayores cosas que yo me he dado cuenta, yo les hablo esto así porque así me ha hablado Dios en este tiempo, es que yo estaba sacando una hora a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio, pero no para estar en comunión con el Padre. Fue necesario, yo se los confieso, hermano, que cerrara el gimnasio para volver a entrar en la presencia de Dios a las 5 de la mañana. Qué vergüenza, me dio una pena terrible con el Señor y me arrepentí y le pedí perdón por mi pecado porque estaba siendo poco diligente. Porque iba al gimnasio y después dedicaba lo que me quedaba de tiempo para él, ¿no? En este versículo es claro, ellos el primer día de la semana se reunieron. El primer día de la semana de nosotros es para Dios. La primera hora del día, lo primero que usted tiene que hacer antes de salir de su cuarto, antes de poner un pie afuera, antes de tomarse un tarro de café, es buscar a Dios, es leer su palabra. Yo lo he estado haciendo con PRI día y noche. Y sabe, nos ha impactado. Estamos viendo la mano de Dios moverse en nuestra vida. Yo quiero que usted tenga eso y por eso le hablo así. Yo no quiero molestarlo, no quiero incomodarlo. Yo quiero decirle, mi hermano, es tan maravilloso. Dios es tan maravilloso. El pan de vida. En medio de esta tempestad, Dios ha movido en favor. Hay muchos lugares, oficinas de abogados que han estado cerrando, despidiendo. A nosotros más bien nos ha estado sobrando el trabajo. Y no lo digo jactándome, no lo digo porque yo he orado y le he pedido a Dios y he visto su respaldo. Y Dios me ha dicho, tranquilo, ten paz. Y, y cuando veo que ya no hay, pum, llega algo nuevo y algo nuevo. Dios no llega tarde, Dios llega, Dios resuelve. Pero Dios es como un padre cariñoso y Dios me ha hablado mucho a través de mi hija, Luna.
Cuando yo la llevo a donde mis papás, que son adultos mayores, y ellos tal vez en este momento lo han sentido más porque no la han podido ver, porque pasamos más de un mes sin ir a visitarlos. Y ellos se extrañan, porque nosotros la vemos todos los días, ellos la ven un día a la semana, si acaso. Y mi papá ya desesperado, quiero ver a mi nieta, y Dios me habló y sabe, ese mismo anhelo que tiene mi padre por ver a su nieta, es el anhelo que Dios tiene por usted para verlo día a día e entrar en comunión con él. Ese anhelo que tiene ese abuelo por ver a su nieto pequeño, abrazarlo, verlo correr, verlo sonreír, verlo cómo crece, cómo se desarrolla, ese es el anhelo que Dios tiene con usted. Dios no quiere mortificarlo, Dios quiere estar con usted porque Él es su Padre. Dios nos ama, hermano, Dios nos ama, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que levantarnos. Dice Tesalonicenses, pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino que mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ojo qué maravilloso, los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Repito, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Esas voces que dicen que Dios anda castigando, Dios no quiere castigar, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Dios está llamando a sus hijos a entrar en su cobertura, en su protección. Él quiere abrazar y proteger a su iglesia. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Entonces, es un llamado que Dios nos hace hoy a entrar en una relación con Él. Si usted está viviendo una religión, si usted cree que esto se trata de cumplir un checklist y hacerlo todo, ese camino lleva a la muerte. Usted tiene que estar en constante comunicación con Dios. Usted tiene que sacar tiempo en la mañana y en la noche para orar, para leer la palabra, para estar leyendo, releyendo. Si Dios le pide orar, ore inmediato, rápido. Hay que estar prestos, como estuvo Pablo. Dice, ¿qué cosas nos pueden dormir? Caminar en la carne y no en el espíritu, no conforme al espíritu. Es como ese proverbio que le acreditan a los indios Cherokee, que dice que hay un lobo bueno y un lobo malo. Y pregunta el indio cuál de los dos va a ganar. Y el gran jefe le responde el que usted alimente. Así son igual las obras de la carne, mi hermano. Si usted está alimentando la carne, está afligiendo el espíritu. ¿Qué son las obras de la carne? Pablo lo dice, Gálatas 5, 19, 23. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero estamos oyendo cómo ahora en medio de este confinamiento está subiendo los índices de violencia familiar. ¿Qué nos sorprende? La gente está caminando en la carne. La gente son amadores de sí mismos. La gente allá afuera, ¿qué nos sorprende? Esas son las obras de la carne. Mucha gente que se está dando cuenta de lo que es tener hijos. Mucha gente que se está dando cuenta de lo que es tener un hogar, porque
O sea, Dios no quiere ver hijos durmiendo en las calles. Dios no quiere gente durmiendo bajo un puente, porque usted anda ahí, porque usted está caminando en pecado. Cuando Dios ya pagó el precio y usted puede ser libre, porque usted anda luchando en sus propias fuerzas para tratar de enderezar su vida. Si ya Dios lo pagó todo, ya hizo todo. Usted lo único que tiene que hacer es abrirle el corazón, disponerse a amarlo y empezar a sujetarse al Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es que, entonces, si usted anda conforme al Espíritu, no se va a dormir, pero si usted le está dando el mínimo alimento a la carne, está dejando que los celos le puedan. Si usted está dejando que la envidia le pueda. Es que ese hermano aquí, aquella gente, mira cómo le va bien, yo no tengo, y este no cuesta tanto. Usted está caminando en la carne. Si usted está codiciando lo que tiene el otro, usted está caminando en la carne. Si usted anda metido en pleitos, si usted es de esas personas que el común denominador es que se peleó con todos los demás, hay algo malo que está operando. No tenga duda. Eso no es normal. Hay algo que está operando. Y yo se lo digo, si usted anda peleándose con todo el mundo, hay algo que está en la carne, en usted, que usted tiene que llevar a Dios. La pastora Katia decía, ¿quién puede decir que si había alguien en la iglesia que pudiera decir que habían áreas de su vida que no había entregado a Dios o que Dios no hubiera tocado? Ninguno levantamos la mano. ¿Por qué no? Nosotros no somos productos terminados. El único perfecto es Jesucristo, su perdón es perfecto, su obra es perfecta, pero nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros tenemos que estar en constante relación con Dios, en constante oración y comunión para que nuestro espíritu se alimente y entonces las obras de la carne pierden poder porque ya a mí no me interesa. Es que esto, una cosa viene con la otra. De eso se trata. ¿Qué más nos puede adormecer? La falta de disciplina espiritual. ¿Usted cree que usted le es suficiente dedicar esta mañana? O si usted está aquí, pues, mire, ya Luis lleva una hora, qué bárbaro, ¿verdad? Siempre hora y media. Pablo predicó hasta medianoche y más. Y no es broma, no es broma. A veces usted crea que estoy siendo religioso, pero no es así. La disciplina espiritual, antes examínese. Antes de las cosas que a usted le gustan hacer, de ver Netflix, de ver... hay tiempo para todo. No está mal, puede ver Netflix. Pero yo me he dado cuenta que si no he estado con Dios, no puedo hacer las otras cosas. Porque Dios merece el primer lugar en mi vida. Entonces yo hoy les invito a preguntarse, ¿está usted haciendo falta de diligencia? ¿Cada cuánto está orando? ¿Cada cuánto está en comunión con Dios? ¿Cada cuánto está apartando una hora de su día? ¿Cada cuánto está ayunando? Está dando el primer lugar a Dios en todos los aspectos. Está diezmando en tiempos de crisis. ¡Qué bárbaros! Pedir plata. No entiende. No entiende los caminos de Dios. ¿Qué caso no entiende los caminos de Dios? Porque todo se basa en la confianza, en la fe de que nuestro Dios es nuestro proveedor. Si su confianza está en la cuenta bancaria, en el trabajo, abra los ojos y dése cuenta la crisis que estamos viviendo. Abra los ojos. Es tiempo de mantenerse despiertos. Y vamos a ir a ver un pasaje. ¿A qué nos está llamando Dios esta mañana? Hoy, Marcos 13, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa,
si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que os digo, lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Si esto no es claro, yo no sé qué le puedo hablar. Si esta crisis, si esta pandemia no le ha hablado de entrar profundo en los caminos de Dios y dejar de lado el mundo, de entrar en oración, de ayunar, de velar, de esforzarse. Y no estoy hablando de hacerlo por una religión, estoy hablando porque abra los ojos y vea lo que está sucediendo afuera. Es tiempo, iglesia, de levantarse. ¿Sabe? Algunos casos, veamos 2 o 3 casos de gente que se durmió y las consecuencias que pagó. Un pasaje que Dios traía a mi memoria, Jonás. Jonás, Dios le dice, vaya a Nínive, ese pueblo malo, y predique y diga que los voy a castigar. Y Jonás dice, no. Entonces él, en lugar de agarrar y ir a Nínive a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, decide montarse en un barco e irse totalmente en el lado opuesto hacia Tarsis. Y entonces Dios manda una tempestad, dice la palabra, y el barco se empieza como a hacer que se va a partir. Y dice la palabra que los marineros tuvieron miedo. El amigo el papá de un amigo es capitán de un barco atunero. ¿Sabes? Si un marinero tiene miedo, asústese. Este señor, como capitán de un barco atunero, sabe lo que es estar en alta mar, en medio de una tormenta tan fuerte que los cuerpos de rescate dicen no podemos llegar. Usted está a la deriva y lo único que puede hacer es esperar. Él sabe lo que es que el helicóptero que está encima de la azotea del buque caiga en la cubierta y haya fuego en medio de una tempestad. ¿Sí me explico? O sea, cuando la Biblia nos dice que los marineros tuvieron miedo y clamaron a sus dioses, es gente que vive montada en el mar. Es que yo me monto en una panga y se mueve y a mí hasta que es bueno, se me quiere, pero el marinero no. Una vez que me monté en una panguilla allá en Manzanillo para ir a ver ballenas, bueno, un acto de responsabilidad tal vez, pero bueno, era una panguilla. Óigame, ese muchacho agarraba las olas, yo iba pidiéndole a Dios. Yo pensaba que esa panguilla se iba a partir en 4, pero el amigo iba, porque lo hacía todos los días, tranquilo, relajado. Digamos, vimos las ballenas nos volaban, los delfines nos nadaban, no eran ballenas, eran delfines, al lado, todo el mundo que si le iba a volcar, tranquilos. Cuando un marinero está asustado, es por algo. Así era la tempestad. ¿Ok? Y dice la palabra, y eso es lo más impresionante, el versículo 6, que el capitán baja a la cubierta y Jonás está dormido en medio de esta tempestad. Aquí se los puse. Aquí se los puse. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él se acordará de nosotros y no pereceremos. Y acto seguido, Jonás entiende que lo que está sucediendo es culpa de él. Y hoy yo quiero decirle algo serio. ¿Cuántas tempestades, tormentas pueden estar enfrentando los que viven a su lado por su culpa? Porque usted es un dormilón, por su negligencia espiritual, porque usted no está orando, porque usted no se está levantando, porque usted no está guerreando, no se ha levantado como un guerrero de Dios en batalla espiritual, a reprender el reino de las tinieblas y a ganar victoria. Porque muchas veces creemos que es culpa de todos menos nuestra. No. Este pasaje lo ejemplifica, cómo ellos estaban a punto de ser destruidos por Jonás. Y acto seguido él les dice, échenme para afuera. Y yo saludo a esos marineros que lo tiraron. Y después dice, pidieron perdón a Dios y hicieron sacrificios. Porque dijeron, este se muere. Y sabemos dónde terminó. Dónde terminó Jonás. Y si usted cree que usted puede contender con Dios,
contra el propósito de Dios, porque puede ser que a usted no le guste como Jonás, y que usted no quiera. Piense dónde terminó Jonás. Yo acabo de terminar de leer el libro de Job. No se puede contender con Dios. Si usted está luchando con Dios y con lo que Dios lo está llamando a hacer, deje de luchar. Despiértese y empiece a clamar. Arrodíllese en su presencia y empiece a buscar. ¿Sabe otro pasaje donde habla de gente que se duerme? Los discípulos en Getsemaní. Jesús viene y les dice en Marcos 14, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús se aparta unos metros y se va y ora al Padre y le pide que pase esa copa si es posible. Jesús está a punto de ser arrestado y está a punto de ser entregado por Judas. Él sabe que eso viene toda a nivel espiritual, todas las huestes de maldad y Satanás mismo está a su alrededor, haciéndolo sentir esa opresión, ese temor, esa angustia, al punto que sudó sangre. Y él vuelve a donde sus discípulos y vea lo que dice. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? No, es que me tengo que levantar temprano para ir al gimnasio. Uy, no, es que si yo no duermo 8 horas, mire, se me empiezan a hacer las patas de gallo. Perdón. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Que entramos en la presencia del Señor y entendimos que estos son tiempos malos, que son tiempos de levantarse a luchar, porque lo que dijo la pastora, yo no sé si usted lo recuerda, la pastora Katia lo dijo, que el enemigo se iba a levantar con poder contra los hijos de Dios. Yo lo recuerdo porque cuando ella dijo, yo sentí un escalofrío y dije, oh, por Dios. Cuando dijo que eran tiempos de fe, yo dije, oh, ajá. Yo espero estar oyendo muchos amén. Es un poco extraño predicar así, porque normalmente uno se va como con la energía de la audiencia. Amén. Pero después dice este pasaje y veamos, entendamos, o sea, Jesús estaba con sus mejores discípulos, no los mejores, perdón, los más allegados, en la hora cero. Hay una prédica de la iglesia que se llama así, la hora cero. Jesús estaba orando, enfrentando su mayor prueba, tomar la decisión de hacer la voluntad del Padre y morir crucificado. Y sus discípulos estaban durmiendo. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, el volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mis hermanos, es tiempo de despertarse, es tiempo de avivar el espíritu. ¿Sabe? Hay alguien que Dios ponía en mi corazón, no se durmió. En este pasaje, Jesús veló. Jesús veló. Y acto seguido, después de esto, le dijo, basta ya. Ya no velen, ya no oren. Porque ya venía, ya lo iban a arrestar. Pablo predicó hasta medianoche, ¿sabe? La medianoche marca el final de un día y el inicio de otro. Es una hora, es la hora más oscura, llaman, en la literatura. El punto más oscuro de la noche. Y en ese momento cae Eutico muerto. Todo el mundo, Y Pablo hace algo en este pasaje que a mí no me deja de sorprender, porque la palabra dice en Hechos 20, dice que él bajó, se postró
sobre Eutico y lo abrazó. Y dijo, no se alarmen, está vivo. Eso es una representación simbólica de lo que Jesús hizo por nosotros. Hermano, antes de Jesús, usted y yo estábamos como Eutico. Antes de que Jesús viniera a nuestras vidas, antes de que nosotros conociéramos el Evangelio, nosotros estábamos como Eutico, estábamos muertos espiritualmente. Estábamos dormidos, estábamos muertos. Pero Jesús, estando en la gloria con el Padre, se despojó de esa gloria, se hizo humano, padeció por nosotros. Y vino a este monte y dijo, Padre, Abba, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús supo lo que era entregar su vida, luchar, estar diligente, estar despierto. No tenía ni un lugar donde reposar su cabeza, dice la palabra. Y es muy simbólico porque Pablo baja y abraza y el Espíritu Santo revive. Y es lo que Jesús hizo. Bajó, se postró sobre nosotros, nos abrazó en su sacrificio en la cruz y nos llevó a la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo no temo al COVID. Porque la sangre de Cristo cubre mi hogar, cubre mi familia. La sangre de Cristo me cubre. Tengo tanta convicción en eso. Y tampoco temo a la muerte, porque para nosotros el morir es ganar. No me quiero morir todavía. Y por eso oro, y por eso reprendo al enemigo. Porque Eutico tuvo una muerte prematura. Era un joven. ¿Cuánta gente ahí está muriendo prematuramente? Pensemos en eso, mis hermanos. Es tiempo crucial. Abra sus ojos, despiértese, abra sus ojos y vele. ¿Sabe quién no veló? Noé. Dios vino y le dijo a Noé, Noé, estoy cansado de tanta maldad. Voy a destruir a la humanidad. Hágase una barca y le dio las instrucciones. Génesis 6 y 7, lea ese pasaje y vea cómo Noé le cree a Dios. Y él dice la palabra que Noé era justo y que sus acciones eran perfectas porque andaba siempre con Dios. Volvemos a lo mismo, relación, constante comunión con Dios. Si usted no está orando, hermano, haga tiempo, invierta en los asuntos del reino de los cielos. Si usted quiere acercarse a Dios, lo primero que tiene que hacer es empiece a congregarse, empiece a conectarse a la iglesia, empiece a leer la palabra, busque un lugar cerca. No estoy diciendo que venga a esta iglesia, vaya a alguna que le dé paz, ore, pida a Dios que lo lleve, pero hágalo ya. Basta ya, quítese todo eso. Ya usted durmió demasiado, ya bailó demasiado. Yo antes pensaba, bueno, ¿cómo es que yo andaba en el mundo y me quedaba en los bares hasta las 3 de la mañana y ahora no puedo ver? Ya son las 11 y estamos ahí. No, ¿qué es eso? Despiértese, porque si usted cree que usted ahí sentado en la ventana puede lograr, no va a lograr nada. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios está diciendo, despiértate, iglesia. Noé se activó y empezó a trabajar de día diligentemente, cortar los árboles, empezar a levantar la obra que Dios le había hecho para que cuando llegara el día, él pudiera entrar en la barca. Y vea lo que dice esta palabra impresionante. Mateo 24, 37 al 42. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Iglesia, es tiempo de que usted en las noches esté orando. Hay muchas cosas que están causando distracción y este tiempo que Dios ha traído a la humanidad es un alto, una pausa para que usted ponga sus ojos, su mirada. Pero no es necesario, no puede ser necesario una pandemia para que nosotros hagamos eso. Porque Noé fue presto y dice la palabra que él entró en ese barco con su familia, 40 días y 40 noches confinados en un barco sin ventanas, solo tenía una ventana al río. No entró 40 días, 40 noches, entró, salió de un mundo y cuando salió de ese barco, 40 noches después, y aún un poco más porque las aguas fueron bajando gradualmente, era otro mundo, era otra, todo había cambiado. ¡Bum! La gente estaba en pachanga, de fiesta, tomando y se vino el diluvio. Mis hermanos, ¿cuánta gente estaba de fiesta cuando se vino este COVID? ¿Cuánta gente estaba en los carnavales de Panamá? ¿Cuánta gente andaba en la pachanga? Es que yo no puedo, no sé qué más puedo decir, qué más puede hacer Dios para que abramos nuestros ojos y entendamos los tiempos en los que estamos. Esto basta ya, es ya, el tiempo es ya. El tiempo es ya de que usted agarre esa Biblia, la empiece a devorar, empiece a leer, empiece a saber lo que viene, que Dios lo tenga atimpado, apercibido de lo que va a hacer, de lo que está haciendo. Que empecemos a servirle para que no quede fuera del arca, para que a la hora que Él venga, que está próxima, estemos apercibidos y estemos velando, que no seamos como la parábola de las 10 doncellas. ¿Recuerda esa parábola de las 10 doncellas? Que habla de las sensatas y las insensatas, las que llevaron aceite y las que no. Y cómo el novio se retrasó y todas cayeron dormidas. Y cuando anunciaron la llegada del novio, aquellas que no tenían aceite tuvieron que ir a comprar y cuando volvieron ya el novio no estaba, se había cerrado la puerta. Así que yo hoy lo quiero invitar a usted, hermano, hermana, amigo que está viendo este culto, este servicio, este mensaje, sea hoy o en diferido después, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de entregar tu vida a Jesús, es el tiempo de decirle, Señor, ven a mi corazón. Yo quiero hacer una oración, si Dios le ha hablado esta mañana para que entreguemos el corazón a Dios, para que podamos arrepentirnos y entrar en comunión con Él, en esta relación con Él que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra, que tuvo Noé, que tuvo Pablo, que pudo estar diligente. Dice la palabra que Pablo, después de declarar el milagro y decir, no se alarmen, está vivo, partió el pan. Qué hermoso. Porque esa era una representación simbólica de lo que hizo Jesús con nosotros. Y dice la palabra que después de eso Pablo volvió a predicar. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. O sea, Pablo no dejó que ese evento inesperado lo distrajera de completar lo que él sabía que tenía que hacer, porque Pablo estaba atiempado, sabía que el mensaje había que entregarlo, que urgía, que es importante, que él no iba a volver, que ese era el único tiempo que él tenía para darles todo lo que Dios había puesto y lo que ellos necesitaban. Así que Dios está llamando a personas que tengan esa misma disciplina y ese sentido de urgencia, de compromiso que tuvo Pablo, y eso es lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Y si esto a usted le suena muy duro, hermano, es más duro lo que le espera en el mundo. Porque en el mundo le espera muerte, dolor, destrucción. Eso es lo que el enemigo... ¿Usted quiere ver cuáles son las obras de Satanás? Abra los ojos y vea lo que está pasando en el mundo. Muerte, destrucción, es lo que él ofrece. Es lo que él ofrece, pero se lo pinta bonito. Hay un solo pacto que Dios hizo con Noé. Noé salió a un nuevo mundo y Dios hizo un nuevo pacto. Y hoy Dios nos está invitando a entrar en ese pacto, pero también nos está llamando a velar y orar. ¿Ok? Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé
ese sentido de urgencia y ese avivamiento que Él quiere en su iglesia, que cuando que cuando salgamos de estas restricciones, lo primero que usted diga es: quiero ir a la iglesia para dar gracias y gloria a Dios. Que lo último que usted piense es: quiero ir al mundo de la pachanga. Y no se lo digo como algo religioso, es porque es donde debemos estar. Y hay cosas que yo hago porque es lo correcto, no porque es lo que quiero hacer. Y eso es importante que usted lo entienda. Hay cosas que usted tiene que hacer porque son lo correcto. Usted se lava las manos no porque quiera, no, porque es lo correcto. Porque si no, se puede contagiar, ¿cierto? Es igual la iglesia. A la iglesia usted no va porque siente que quiere ir. No, es lo correcto. Lo correcto es que usted ore todos los días, dedique un tiempo en la mañana y un tiempo en la noche, mínimo 3 veces debería ser. Eso es lo correcto. Aunque no nos guste, aunque nos cueste, es tiempo de hacer lo correcto. Es que no vamos a lograr nada si no lo hacemos. Mis hermanos, es tiempo de estar donde Dios quiere que usted esté, no donde usted quiere estar. Amén. Así que esta es la palabra que hoy traía, y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos permita ser diligentes. Quiero dejarlos con esta palabra de sabiduría: joven, cito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Y otras versiones dicen que viene como hombre armado a robarte. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que tome nuestras vidas y que avive nuestro espíritu. Si les parece, les inclino a cerrar sus ojos, a inclinar sus cabezas. Padre amado, te damos la gloria, la honra, Señor, y todo el honor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, porque esa palabra, Señor, perfora nuestro ser, Señor, y corta nuestras coyunturas, Señor, y nos expone, nos evidencia, Señor. Hoy has abierto, Señor, nuestro corazón, has tocado nuestras fibras, Señor, y has visto, Padre, esas áreas que tenemos que venir ante ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que crezca y dé fruto al 100 por 1, Señor. Padre, cuando venga la tentación, Señor, nosotros estemos fortalecidos en el Espíritu, Señor, que mis hermanos, Señor, se aviven y entren en oración, Señor, ferviente y constante como tu iglesia oró, Señor, en los tiempos de Pedro y Pablo, Señor. Que esta iglesia, Señor, se avive, que esta iglesia, Señor, no se adormezca, que esta iglesia, Señor, esté intercediendo, esté viva, orando y clamando a ti día y noche, Señor. Que tú seas nuestra luz, Señor, que nosotros seamos esas lámparas, Señor, que dan luz en medio de las tinieblas, Señor, y que podamos estar, Padre, guiados en todo momento por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, hoy quiero darte las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has guardado nuestra iglesia, Señor. Gracias porque has sido fiel, porque has sido justo, Señor, porque eres santo, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú nos atiempes, Señor, que tú nos pongas ese sentido de los tiempos que estamos viviendo, que nos des sabiduría y discernimiento para entender, Dios, las señales de los tiempos, Señor, lo que estamos viviendo, Dios, que podamos estar más contigo, Señor. Hoy yo te pido, mi Dios, que este tiempo de pandemia, Señor, que sirva para poner ahora, Señor, sobre nosotros un nuevo espíritu, Señor. Que tú nos resetees, Señor, que nos des un nuevo despertar, Señor. Un nuevo despertar en el espíritu, Señor, y que nos levantemos como guerreros en batalla, Señor, y que vayamos al frente, Señor, en ofensiva contra el reino de las tinieblas, Dios. Porque como tú no hay ninguno, Señor, porque solo tú eres Dios, Señor, y porque tú mereces el honor y la gloria, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén.